El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, criticó a la representante a la Cámara Luby Caterine Miranda Peña, cuestionando su coherencia en la defensa de las pequeñas y medianas empresas, pymes, en Colombia. Petro señaló una contradicción: mientras Miranda afirma preocuparse por este sector, su acción legislativa parece haber obstaculizado una ley que habría representado un alivio fiscal significativo para estas empresas. Congresista Miranda, que gana 40 millones al mes, critica el aumento salarial del mínimo. El presidente Gustavo Petro definió salario mínimo en Colombia 2025 por decreto y queda en 1.623.000, incluido el auxilio de transporte, a lo que la congresista manifestó en su cuenta de X. Lastimosamente, el aumento del salario mínimo podrá generar una pérdida de empleo formal significativa para el próximo año. Medidas populistas poco realistas. Los internautas le recordaron su época de campaña electoral, en que pedía que se subiera más el salario mínimo, todo lo contrario de lo que dice ahora que es congresista. La subida del salario mínimo que proponemos para el año entrante, que rige a partir del 1 de enero, dentro de una semana. Ese crecimiento va a ser del 9.54% anual. Sube en pesos 123.500 pesos y queda en... ¿Dónde está la cifra? 1.400.000. Con auxilio de transporte, el salario mínimo sin auxilio de transporte queda en 1.423.500 pesos. Y con auxilio de transporte 2025 queda en 1.623.500. El debate sobre la ley de financiamiento. La referencia del presidente alude a la ley de financiamiento que proponía reducir el impuesto de renta del 35% al 30% para las pymes. Este proyecto, diseñado para estimular el crecimiento y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, fue percibido como una estrategia crucial para fortalecer este sector. Las pymes representan más del 90% del tejido empresarial en Colombia y generan cerca del 80% del empleo, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La oposición a esta reducción fiscal plantea preguntas sobre las verdaderas prioridades de quienes se manifestaron en contra de la medida. La carga tributaria ha sido históricamente una de las principales barreras para la competitividad y la supervivencia de las pymes. En este contexto, una reducción de 5 puntos porcentuales en el impuesto de renta podría haber representado no solo un alivio financiero, sino también una oportunidad para reinvertir en tecnología, capacitación y expansión. El golpe del Congreso al hundir la ley de financiamiento no es a Petro, como tontamente celebra la oposición, es a ti como pueblo. Mira cómo te afecta. ¿Vives en la costa caribe? Pues ya será difícil seguir rebajando las tarifas de energía. Recuerden que los estratos 1, 2 y 3 tenían un saldo acumulado de 2.6 billones de pesos en deudas con Aire y Afinia, y esta ley de financiamiento del gobierno del cambio permitía que se asumiera ese hueco que dejó Duque desde la pandemia. ¿Vas a comprar vivienda o a mejorarla? Pues es probable que haya menos subsidios ahora y ya no puedas hacerlo. ¿Tienes una empresa? Pues ya no te beneficiarás de rebajas en el impuesto de renta del 35 al 27% que de manera progresiva establecía esta ley de financiamiento que hundió la oposición. ¿Tienes familiares patrulleros de la policía o soldados del ejército? Pues esto les va a afectar fuertemente. Con los recursos que buscaba esta ley de financiamiento, se iba a continuar fortaleciendo el Plan Dignidad que mejoraba las condiciones de nuestra fuerza pública y de policía. Ahora se verá afectado. ¿Vives en un municipio turístico de menos de 200.000 habitantes? Pues ya no te podrás beneficiar del IVA cero para proyectos turísticos que establecía esta ley de financiamiento. Se pierde una gran oportunidad de seguir fortaleciendo el turismo, que va muy bien en este gobierno con su lema El País de la Belleza.
¿Te interesa crear una comunidad energética? Pues ya no te podrás beneficiar de los subsidios para este tema que tenía la ley de financiamiento y que hundió la oposición. Estos recursos no eran para Gustavo Petro, eran para invertir, era para hacer inversión social, especialmente en las regiones más apartadas del país. Inspirado esto en un buen trino del representante del Pacto Histórico, Jorge Bastida. Mientras a los gobiernos de Duque, Santos y Uribe, estas mismas bancadas de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador y Verdes, Liberal, les aprobaban 2 o 3 reformas tributarias hasta por 19, 20 billones de pesos, más 2 o 3 leyes de financiamiento para sus negocios, al gobierno del cambio que está pensando en el pueblo, tratan de asfixiarlo. Pero no nos van a detener, se buscarán las alternativas y las maneras de seguir transformando el país. Salarios y carga tributaria, una conexión innegable. El presidente también resaltó que esta rebaja impositiva habría sido significativamente mayor que el impacto de la reciente subida del salario mínimo. Es importante recordar que la reforma laboral impulsada por el gobierno Petro incluye medidas para dignificar el trabajo, como incrementos salariales justos, que garantizan a los trabajadores un ingreso mínimo que les permita cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, este esfuerzo debe ir acompañado de políticas fiscales que permitan a las empresas afrontar estos costos sin poner en riesgo su sostenibilidad. La relación entre los impuestos y el salario mínimo es directa. Al reducir la carga tributaria, las empresas tendrían mayor margen para absorber incrementos salariales, contratar más personal y mejorar las condiciones laborales. En este sentido, la ley de financiamiento habría sido una herramienta complementaria a las políticas sociales del gobierno. Mucha atención que hay reacción del presidente Petro, está anunciando ya medidas a través de su cuenta de X. Ya voy a volver con la representante. A través de, emite el siguiente trino también un poco extenso. Les voy a leer el final del trino, que es donde anuncia las medidas que se van a tomar tras el hundimiento de la ley de financiamiento. Dice el presidente Petro: la crisis presupuestal no la pagará el pueblo. El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del gobierno del cambio. Quienes pensaban desfinanciar los programas centrales de la justicia social, que ya ha sacado millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron. Haré cambios en las esferas tributarias del país. La lucha contra la elusión tributaria, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea, y el contrabando deben ser la prioridad central, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea. El financiamiento de la deuda debe diversificarse a profundidad en todo el mundo. El recorte presupuestal hacia las regiones debe ser contrario a ampliar las brechas territoriales. La ausencia de una reforma laboral aprobada por el Congreso debe ser compensada por el salario mínimo. La ausencia de una reforma laboral aprobada por el Congreso debe ser compensada por el salario mínimo. La política de crédito a la producción en el sector público debe priorizar sustancialmente el crédito asociativo a la economía popular como vector de la reactivación económica. Hay que comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y su propia reconversión. Hay que comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y su propia reconversión. El turismo internacional se ha convertido en un gran generador económico de la transición hacia la descarbonización. Hay que duplicar el impulso. Hay que expedir de emergencia la solución de miles de proyectos de energías limpias represados. Hay varias noticias. El cambio de la fórmula debe hacerse en función de bajar sustancialmente las tarifas y sin trampas. Bajar a sus costos reales las tarifas de energía eléctrica es un gran reactivador económico. La organización popular debe pasar a ser la gran contratista del Estado bajo la forma del principio constitucional de la democracia participativa. El cuadro político, finaliza el trino el presidente Petro, de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse de acuerdo al comportamiento de dichas fuerzas en la votación por la ley de financiamiento. Es el trino que está emitiendo a esta hora el presidente Petro, anuncia medidas en torno al tema de del cambio de la fórmula de las tarifas, también los proyectos de energías limpias represados.
expedir de emergencia la solución a miles de proyectos de energías limpias represados. También anuncia medidas con turismo internacional, negociación de transición de las grandes concesiones carboneras y por supuesto también está anunciando el tema de los juegos de azar y en línea, la lucha contra la elusión tributaria. Muy bien, es el anuncio del... El doble discurso de la oposición. El señalamiento del presidente Petro pone en evidencia un problema de coherencia política. Por un lado, sectores de la oposición critican el aumento del salario mínimo, argumentando que representa un costo insostenible para las empresas. Por otro lado, obstaculizan iniciativas que buscan reducir las cargas tributarias de estas mismas empresas. Este doble discurso no solo genera incertidumbre en el sector empresarial, sino que también mina la confianza en los actores políticos que aseguran defender los intereses de las pymes. Un gobierno comprometido con las pymes. Desde el inicio de su mandato, Gustavo Petro ha reiterado su compromiso con el fortalecimiento del sector productivo. Las pequeñas y medianas empresas son pilares de la economía nacional y un motor para la generación de empleo. El Plan Nacional de Desarrollo incluye múltiples estrategias para apoyar a las pymes, como acceso a crédito con bajas tasas de interés, capacitación empresarial y la promoción de la formalización. El presidente también ha impulsado medidas para garantizar que las empresas reciban un trato justo en los procesos de contratación pública, facilitando su participación en proyectos de infraestructura y desarrollo social. Estas acciones buscan equilibrar el terreno de juego, permitiendo que las pymes compitan en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones. El papel de las pymes en la justicia social. La visión del gobierno Petro trasciende la economía y se conecta con la justicia social. Las pymes no solo generan empleo, sino que también son espacios donde se construye tejido social y se distribuyen los beneficios del crecimiento económico. Una política que las fortalezca no es solo una estrategia de desarrollo, sino también una apuesta por una Colombia más equitativa. Mirando hacia el futuro. La discusión generada por este intercambio en redes sociales pone de relieve la importancia de evaluar las acciones legislativas con un enfoque integral. Las pequeñas y medianas empresas necesitan aliados que no solo las defiendan en el discurso, sino también en la acción. El presidente Gustavo Petro ha mostrado con hechos que su compromiso con las pymes es real y forma parte de una estrategia más amplia para transformar el país. La pregunta que queda es si los detractores de su gobierno están dispuestos a dejar de lado las diferencias ideológicas para trabajar por el bien común. En un momento en el que el país enfrenta múltiples desafíos, es fundamental que las pequeñas y medianas empresas cuenten con el respaldo de todos los sectores políticos. El llamado del presidente Petro a la coherencia no es solo una crítica, sino también una invitación a construir un modelo de desarrollo más inclusivo, donde las pymes sean protagonistas y la justicia social deje de ser un sueño para convertirse en una realidad tangible. La gran mentira de Iván Duque, salario mínimo real y el año del hambre. En un reciente pronunciamiento en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro cuestionó una narrativa promovida por el gobierno anterior, liderado por Iván Duque, que busca presentar el año 2022 como un periodo de bonanza para los trabajadores debido a un supuesto aumento histórico del salario mínimo. Según Petro, esta versión no solo es engañosa, sino que también ignora principios fundamentales de análisis económico. Petro señala que el discurso del gobierno de Duque y algunos analistas económicos se basa en una confusión deliberada entre dos conceptos: el mecanismo normativo para establecer el salario mínimo y el concepto económico de salario mínimo real. Esta confusión, según el mandatario, ha llevado a una percepción errónea de la realidad económica en Colombia durante el año 2022. Petro versus Duque. Comparemos con cifras del último año de cada uno. Inflación. Duque 10.8%, Petro 7.1%, bajó el costo de vida. Pobreza multidimensional. Duque 12.9%, Petro 12.1%, bajó la pobreza multidimensional. El dólar. Con Duque estaba en 4.300 pesos, con Petro 3.800, más barato el dólar. Presupuesto de educación pública el último año, ojo a este dato, Duque 49 billones, Petro 70 billones, subió el presupuesto de educación pública por lejos. Crecimiento de la agricultura,
Duque 2.3%, Petro 9.3%, creció la producción del campo. Desempleo anual, Duque lo dejó en el 11.5%, Petro 10.2%, bajó el desempleo. Inversión extranjera, Duque 9.622 millones de dólares, Petro 12.169 millones de dólares, subió la inversión extranjera. Turistas extranjeros a Colombia, Duque 4.113.000 turistas, Petro 5.870.000 turistas, creció el turismo extranjero en Colombia. Incautación de cocaína, Duque 622 toneladas, Petro 739 toneladas, creció la incautación de cocaína. Compra de tierras a campesinos, Duque compró 17.000 hectáreas, Petro lleva 83.139 hectáreas. Aquí es paliza, 4 veces más, casi. Bono pensional a ancianos, Duque 80.000 pesos mensual le daba a los ancianos, Petro hoy le da 225.000 pesos mensuales. Subió el bono pensional y si se aprueba la reforma será más. Fuente de los datos, el DANE, que es la entidad de las estadísticas oficiales, informes de los ministerios de Agricultura, de Educación, de Trabajo, de Defensa, Prosperidad Social, Gráfico de Agronegocios, Bloomer, Fontur, El Espectador, La República. Cuando la derecha y su prensa le digan a ustedes que Colombia está peor con Petro, muéstrele este video. Salario mínimo nominal versus salario mínimo real. El salario mínimo nominal se refiere a la cantidad de dinero que un trabajador recibe como mínimo por su labor, cifra que es determinada anualmente mediante decretos y negociaciones entre el gobierno, los gremios empresariales y los sindicatos. Sin embargo, el salario mínimo real toma en cuenta la inflación, es decir, el poder adquisitivo efectivo de ese salario. En economía, el poder adquisitivo del salario mínimo se evalúa comparándolo con la inflación del año en el que está vigente, no con la inflación del año anterior. Este punto es clave para entender la crítica del presidente Petro. Durante el 2022, aunque el salario mínimo nominal aumentó, la inflación también lo hizo de manera desproporcionada, erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores. Petro versus Duque. Comparemos con cifras el último año de cada uno. Inflación, Duque 10.8%, Petro 7.1%, bajó el costo de vida. Pobreza multidimensional, Duque 12.9%, Petro 12.1%, bajó la pobreza multidimensional. El dólar, con Duque estaba en 4.300 pesos, con Petro 3.800, más barato el dólar. Presupuesto de educación pública, el último año, ojo a este dato, Duque 49 billones, Petro 70 billones, subió el presupuesto de educación pública por lejos. Crecimiento de la agricultura, Duque 2.3%, Petro 9.3%, creció la producción del campo. Desempleo anual, Duque lo dejó en el 11.5%, Petro 10.2%, bajó el desempleo. Inversión extranjera, Duque 9.622 millones de dólares, Petro 12.169 millones de dólares, subió la inversión extranjera. Turistas extranjeros a Colombia, Duque 4.113.000 turistas, Petro 5.870.000 turistas, creció el turismo extranjero en Colombia. Incautación de cocaína, Duque 622 toneladas, Petro 739 toneladas, creció la incautación de cocaína. Compra de tierras a campesinos, Duque compró 17.000 hectáreas, Petro lleva 83.139 hectáreas. Aquí es paliza, 4 veces más, casi. Bono pensional a ancianos, Duque 80.000 pesos mensual le daba a los ancianos, Petro hoy le da 225.000 pesos mensuales. Subió el bono pensional y si se aprueba la reforma será más. Fuente de los datos, el DANE, que es la entidad de las estadísticas oficiales, informes de los ministerios de Agricultura, de Educación, de Trabajo, de Defensa, Prosperidad Social, Gráfico de Agronegocios, Bloomer, Fontur, El Espectador, La República. Cuando la derecha y su prensa le digan a ustedes que Colombia está peor con Petro, muéstrele este video. Contexto histórico del salario mínimo en Colombia. La discusión sobre el salario mínimo en Colombia ha sido un tema recurrente y polémico a lo largo de las décadas.
Históricamente, el país ha enfrentado retos significativos para garantizar que los incrementos salariales sean suficientes para cubrir el costo de vida de los trabajadores. Durante los últimos 20 años, los ajustes salariales han oscilado entre aumentos moderados y grandes disparidades con respecto a la inflación, dejando a las familias de bajos ingresos en una situación vulnerable. El año 2022 fue particularmente crítico debido a un contexto global de crisis económica. La pandemia del virus 19, seguida por los problemas en Ucrania, desencadenó un alza en los precios de los alimentos, combustibles y bienes esenciales. Estas condiciones, combinadas con factores internos como la devaluación del peso colombiano, exacerbaron la inflación y redujeron el impacto positivo de cualquier aumento salarial nominal. El impacto de la inflación en el 2022. El año 2022 estuvo marcado por una inflación histórica en Colombia, resultado de factores internos y externos como la crisis global de suministros, el incremento de precios de los alimentos y la devaluación del peso. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la inflación anual alcanzó el 13,12%, afectando principalmente a los hogares de menores ingresos. Aunque el salario mínimo nominal se incrementó un 10,07%, este aumento quedó por debajo del índice inflacionario. Como resultado, el salario mínimo real disminuyó un 3%, según Petro. Esto significa que los trabajadores pudieron comprar menos bienes y servicios con el mismo salario, lo que agravó las condiciones de pobreza y desigualdad. El aumento de los precios de la canasta básica tuvo un impacto directo en millones de familias. Productos esenciales como arroz, aceite y huevos experimentaron incrementos significativos, mientras que servicios como el transporte también se encarecieron. Esto hizo que las familias tuvieran que priorizar entre cubrir necesidades básicas o ahorrar para emergencias. El año de mayor salario mínimo o el año del hambre. La narrativa del gobierno de Duque buscó posicionar el 2022 como un año de avances económicos para los trabajadores, basándose en el incremento nominal del salario mínimo. Sin embargo, el presidente Petro lo ha catalogado como el año del hambre, subrayando cómo la caída del salario mínimo real afectó gravemente a las familias colombianas. Este señalamiento cobra relevancia en el contexto de una población que lucha por cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y transporte. Durante el 2022, el encarecimiento de los productos de la canasta básica fue uno de los factores que más golpeó el bolsillo de los ciudadanos, haciendo que el incremento salarial fuera insuficiente. Respuestas del gobierno de Duque y reacciones políticas. Desde el gobierno anterior, algunos defensores de las políticas de Duque han argumentado que el aumento del salario mínimo fue un esfuerzo significativo en medio de condiciones adversas. Sin embargo, las críticas han surgido no solo desde el gobierno actual, sino también desde sectores independientes que cuestionan la falta de medidas complementarias para controlar la inflación y proteger el poder adquisitivo. Analistas económicos también han criticado la falta de transparencia en el manejo de la información y la utilización de datos sesgados para justificar las políticas de Duque. Esto ha generado un debate amplio sobre la necesidad de adoptar un enfoque más integral y menos partidista en la formulación de políticas económicas. Propuestas del gobierno de Petro. Desde su llegada al poder, el presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de reestructurar el modelo económico colombiano para garantizar una mayor equidad. En este sentido, el gobierno ha promovido políticas como la reforma tributaria, orientada a aliviar la carga fiscal de las clases populares y aumentar los recursos para programas sociales. El gobierno también ha subrayado la importancia de fortalecer el salario mínimo real, asegurando que los incrementos salariales sean acompañados por medidas que controlen la inflación y aumenten el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, ha impulsado iniciativas para mejorar la seguridad alimentaria y garantizar el acceso a bienes básicos a precios justos. Conclusión. La discusión en torno al salario mínimo en Colombia trasciende las cifras nominales y requiere un análisis profundo de las condiciones económicas reales. El señalamiento de Gustavo Petro sobre la gran mentira de Duque es un llamado a reflexionar sobre las políticas económicas del pasado y su impacto en la vida de los colombianos.
En última instancia, el verdadero reto es construir un país donde el crecimiento económico se traduzca en mejoras concretas para la mayoría de la población y no solo en indicadores que beneficien a unos pocos. El compromiso del actual gobierno con esta tarea será clave para superar el año del hambre y garantizar un futuro más justo y equitativo. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.